Vamos a hablar ahora entonces sobre el uso de los antiangiogénicos en el edema macular diabético y en la retinopatía diabética. Se espera que la carga mundial de la diabetes continúe aumentando en los próximos años. El sedentarismo, los cambios de dieta, la falta de actividad física hace que se vaya incrementando año a año la cantidad de pacientes diabéticos en el mundo. Y para el 2045 se espera un crecimiento realmente muy importante que va variando, como ven en este gráfico, en los distintos países de los distintos continentes, pero que en todos los casos es un aumento que promedio está en un 50-60% con respecto a valores del año 2019. La diabetes es una enfermedad que se desarrolla entre 10 y 15 años después del diagnóstico. Y se espera para el 2045 unos 629 millones de diabéticos, con una prevalencia del 11% en China en el 2013, del 10.2% en Estados Unidos en el 2018, pero que en el 2019 fue el responsable de un 4.2% de los fallecidos con un costo de 700 billones de dólares. Y desde 1990 hasta el 2010, la afectación visual por retinopatía diabética se incrementó en un 64% y la ceguera en un 27%, siendo la quinta causa de severa pérdida visual o de ceguera, y que esto es absolutamente prevenible. La pérdida de la visión es una de las complicaciones más temidas por parte de los pacientes con diabetes. Más allá de los problemas cardiológicos, más allá de los problemas renales o circulatorios. Y se espera que los costos mundiales de la diabetes aumenten sustancialmente para el año 2030. Y acá se destaca así la importancia de las estrategias de un tratamiento apropiado para la diabetes y las complicaciones y sobre todo el diagnóstico precoz. Ganar visión puede tener un impacto sustancial en la vida de los pacientes que pueden tener una pérdida significativa de la visión debido al edema macular diabético. Y ganar una línea puede ayudar a los pacientes a leer mejor un periódico o conducir a la noche en condiciones difíciles. Ganar 2 líneas puede mejorar la capacidad de realizar tareas que impliquen ver de cerca, como cocinar, usar herramientas, y permitir que los pacientes se concentren en actividades durante más tiempo. Ganar 3 líneas puede ayudar a mejorar la percepción del color, y mantener una agudeza visual de 20-40 seguro va a permitir mantener una licencia de conductor. Todo lo cual hace que la calidad de vida del paciente sea siempre mucho mejor. Y la pérdida de la visión es sumamente importante para los pacientes, ya que esto puede impactar mucho en las actividades cotidianas. El 79% de los pacientes indicó que la deficiencia visual dificultaba sus actividades cotidianas y un 20% de los pacientes tenían dificultades para realizar un adecuado control de la diabetes por la dificultad para ver los controles o la medición de la glucemia. Y el 21% de los pacientes con diabetes nunca se había sometido a una exploración ocular para detectar la enfermedad ocular diabética. La progresión de la retinopatía diabética es por todos conocida. Tenemos una forma no proliferativa, una forma proliferativa, y dentro de la no proliferativa puede que el paciente no tenga ninguna retinopatía evidente, formas leves, moderadas y graves, y por supuesto el pasaje a la retinopatía diabética proliferativa, con todas las implicancias que esto tiene para la severa pérdida visual producida por los cambios proliferativos. La escala para medir la progresión
reconoce 13 niveles y cada nivel de gravedad indica un mayor riesgo para desarrollar edema macular diabético o complicaciones de la forma proliferativa. Y esto después es importante porque lo vamos a ver en los distintos estudios colaborativos. ¿Qué pasa un poco con las estadísticas nuestras a nivel nacional? Vamos a ver un poco los resultados de la campaña de diabetes realizada en los últimos años por el Consejo Argentino de Oftalmología. Estos son los datos del año 2019, prepandemia. Durante la pandemia no se hizo campaña y las del año pasado todavía están en proceso de análisis. Pero acá vemos un poco la proporción de pacientes diabéticos divididos en masculinos y femeninos. La distribución por edad, estando la mayor proporción de pacientes a partir de los 30 años y entre los 30 y los 80 años. Y fíjense un dato importante, o sea, la cantidad de años de diabetes que tenían los pacientes y la mayor proporción está a partir de 5 años de diabetes y hasta 15 a 20 años de diabetes. Un dato importante es quienes realizaron control en el último año. Y acá vemos un dato que sí es significativo y es que más o menos un 44.7% habían hecho control en el último año, que es un poco lo deseable en los pacientes diabéticos, que hagan un control al menos una vez por año. Entre 2 y 4 años, un 27% restante. O sea que la mayor proporción estaría en este intervalo. Estos valores han ido mejorando con los años, pero por supuesto, cuanto más aumente este valor al control anual, siempre vamos a estar en mejores condiciones para prevenir la severa pérdida visual producida por la diabetes. Y fíjense ustedes que la proporción de pacientes sin lesiones era de un 64%, el resto va a tener alguna forma de la retinopatía, un 17.2 formas no proliferativas y un 4.3 y un 3.7 que llegan más o menos a un 8 o 9% son las formas no proliferativas severas y la forma proliferativa que es la que con mayor probabilidad van a producir severa pérdida visual. El edema macular está presente en un 7.3% de los casos y la ceguera por diabetes 2.2%. Se asocian otras patologías oculares en un 23.7%, lo cual también es un dato significativo. Si evaluamos un poco qué tratamiento estaban recibiendo los pacientes para el edema macular diabético, tomando en cuenta que habíamos dicho que el edema macular era de alrededor del 7%, vemos que un 1% habían recibido corticoides y un 3.4% habían recibido antiangiogénicos, lo cual nos habla de que estaríamos en un 4 y algo por ciento de pacientes tratados para el edema macular contra un 7% de pacientes con edema, o sea que todavía no estamos alcanzando el total de los pacientes con edema que tengan un tratamiento adecuado. El promedio de inyecciones que habían recibido los pacientes que recibían antiangiogénicos era de 3 y el promedio de inyecciones de los pacientes con corticoides era de 2. Los distintos tratamientos que realizan los pacientes, bueno, muchos pacientes hacen varios tratamientos, probablemente todos hagan dieta, muchos toman hipoglucemiantes orales y una proporción menor usa insulina. Hay sí una proporción de 6.7% de los pacientes que habían recibido tratamiento con fotocoagulación, que es un poco coincidente con las formas proliferativas de la enfermedad, y un 2% que había sido tratado con vitrectomía, que también está dentro de las formas proliferativas avanzadas que requieren esta modalidad de tratamiento. Y obviamente se indicó fotocoagulación en un porcentaje similar al de los pacientes que tenían la forma proliferativa, y ahora sí el uso de antiangiogénicos y corticoides ya en
el porcentaje que habíamos encontrado de pacientes con edema macular. Si comparamos un poco los datos, desde el año 2001 hasta el 2019, que esta campaña se ha realizado en forma más o menos continua, fíjense que la proporción de pacientes con edema macular no se ha modificado significativamente y tampoco la cantidad de pacientes con severa pérdida visual o ceguera por diabetes. Sí se ha intensificado la cantidad de presencia de otras patologías oculares proporcionalmente a lo que veíamos entre los años 2000 y 2010. Y obviamente la indicación de la fotocoagulación siempre coincidente con las formas avanzadas de la enfermedad. Desde el punto de vista de lo que es la fisiopatología, hay factores como el factor de crecimiento vascular endotelial y el factor de crecimiento placentario que promueven la activación de células inflamatorias en la enfermedad diabética. Todo esto se traduce en una alteración del flujo, hipoxia, aumento de la permeabilidad vascular, apoptosis de las células endoteliales, disminución de los pericitos, apertura de las uniones estrechas. Todo esto altera la barrera hematorretiniana, lo cual lleva a extravasación y edema. Por otro lado, también este estado inflamatorio crónico produce un daño celular a nivel del epitelio pigmentado, lo cual nuevamente altera más la barrera hematocular. Hay fenómenos oclusivos vasculares, todo lo cual favorece la neovascularización, y todo esto, por supuesto, de vuelta a los neovasos también son anómalos y de vuelta extravasación y edema. Por lo tanto, las estrategias de tratamiento siempre tienden a bloquear todos estos mediadores del fenómeno inflamatorio y todos estos receptores que pueden favorecer o no los procesos vasculares. Tanto el factor de crecimiento vascular endotelial como el factor placentario desempeñan un papel fundamental en los elementos de permeabilidad vascular, inflamación y neovascularización, y el bloqueo de los mismos obviamente va a tener cierto efecto sobre todos estos fenómenos que son clásicos dentro de la evolución de lo que es la vasculopatía diabética. Por lo tanto, el incremento de la permeabilidad vascular retinal, la neovascularización retinal o del segmento anterior y la isquemia retinal son los elementos más característicos que forman toda la vasculopatía diabética. ¿Es una enfermedad inflamatoria? ¿Comienza como una vasculopatía o como una neuropatía? Se ha estudiado que el afinamiento de las capas internas de la retina precede las lesiones vasculares características, y los estudios psicométricos muestran un funcionamiento neural anormal antes del desarrollo de una vasculopatía visible, si bien no está demostrado que la neuropatía prediga el desarrollo de la vasculopatía. La isquemia retinal produce hipoxia retinal y mala perfusión capilar, y esto induce el estímulo del VEGF, el cual es un potente mediador de la angiogénesis y la permeabilidad capilar. Las complicaciones de este proceso, entonces, ya las mencionamos: aumento del espesor retinal por edema o por líquido intro o subretinal, presencia de isquemia retinal, neovascularización del nervio óptico o de la retina. A partir de estos fenómenos de neovascularización, hemorragia vítrea, isquemia macular y desprendimiento de retina traccional en etapas más avanzadas de la enfermedad. La utilización de nuevas técnicas como la fotocolor y la angiografía de campo amplio permiten evaluar prácticamente el 80% del fondo de ojo. Y acá sí podemos evaluar bien la isquemia periférica y la progresión de la retinopatía. Con la tomografía de coherencia óptica podemos evaluar en forma no invasiva las estructuras de la retina, tantas veces como lo necesitemos. Y acá es de extrema ayuda la tomografía confocal para evaluar la presencia del edema y la alteración de las capas de la retina que puedan afectar la visión. Y el uso del OCTA, que detecta movimiento de las células sanguíneas, permite ver un mapa de la perfusión de vasos retinales. Tomando en cuenta que el daño microvascular es precoz, su estudio puede dar información importante sobre la progresión de la retinopatía.
Sin embargo, por ahora, la angiografía con fluoresceína es el estudio que mejor pone en evidencia la existencia de filtración y la presencia de isquemia. Vemos acá algunas fotos típicas de cómo puede progresar de una forma no proliferativa a severa, donde ya en las fotos superiores se observa en la angiografía múltiples microneurismas, isquemia periférica y cómo esto va evolucionando hacia una forma proliferativa con neovascularización en el disco, hemorragias prerretinales, toda una manifestación exudativa y fíjense qué gran isquemia macular que tiene esta paciente. Acá la misma evolución en el ojo derecho y una evolución similar en el ojo izquierdo, que aparentemente en la fotocolor está menos afectado, pero que en la angiografía está marcando acá unos focos de neovascularización bien intensos, tanto a nivel del disco como en las arcadas vasculares. Y como la angiografía de campo amplio nos permite poner de manifiesto la efectividad de una fotocoagulación parcialmente realizada, fíjense toda el área que queda por fotocoagular en este caso. En estos casos, qué tan periférica es la isquemia y cómo hay prácticamente toda una amputación de la circulación periférica. Y en estos casos, un paciente que ya ha sido fotocoagulado, pero que tiene una isquemia con una hemorragia macular muy intensa. Realmente el campo amplio ha revolucionado mucho todo lo que es la valoración del paciente diabético. Y acá, por supuesto, una fotocoagulación intensa, pero bien hecha y bien completa, que aparentemente ha logrado controlar la retinopatía con todas sus ventajas y todos sus beneficios, y aparentemente acá algunas áreas de hiperfluorescencia, aparentemente sin filtración, relacionadas seguramente con cierto grado de edema. Aparecen entonces los llamados biomarcadores. A partir del uso de las imágenes multimodales aparecen elementos en las imágenes que de alguna manera nos están dando idea de el estado de la patología, la posibilidad de progresión o no, y sobre todo evaluar también la respuesta al tratamiento. Y dentro de los elementos que son bastante característicos dentro de la retinopatía diabética están los puntos hiperreflectivos, la presencia de la desorganización de las capas internas de la retina y la mayor o menor integridad de la retina externa, sobre todo de la capa de fotorreceptores y de la zona elipsoidal. Acá tenemos un poco la diferenciación entre los focos hiperreflectivos, la presencia de exudados y los focos hiperreflectivos coroideos, cómo se diferencian unos de otros, básicamente los coroideos de los retinales por la localización, y cómo tienen mejor o peor pronóstico visual, en qué capas están localizados y cómo responden o no a los distintos tratamientos. Nuevamente algunos elementos más que podamos evaluar. Vemos acá la desorganización de las capas internas, toda esta presencia de exudados a este nivel, la disrupción de la capa elipsoide en este corte de tomografía OCT, donde también se ve la presencia de una alteración de la interfase vitreoretinal con la presencia de una membrana epirretinal y gran irregularidad de todo el espesor y de las capas de la retina, la presencia de quistes retinales que en general nunca son de muy buen pronóstico, la presencia de líquido subretinal, la reducción del espesor coroideo y la presencia de adhesiones vitreoretinales asociadas a este gran quiste, como vemos acá. Acá vemos un trabajo donde también se pone de manifiesto la existencia de los focos hiperreflectivos y en estos casos, como en estos pacientes que no habían tenido buena respuesta al tratamiento con antiangiogénicos, se realizó una cirugía de
de vitrectomía y cómo estos casos, después, luego de la vitrectomía sí disminuye el edema, pero queda la retina bastante afinada, bastante atrófica. Otro caso también del mismo trabajo. Y acá nuevamente un poco para ver cómo se ve con OCTA los distintos plexos superficiales y profundos, cómo se ven las zonas de edema, que también se ven muy bien en el OCT estructural. Y acá nuevamente cómo se ve la arquitectura de los plexos superficiales y profundos en el OCTA y cómo esto va variando de acuerdo a la afectación de la retinopatía y cómo en las formas no proliferativas ya más avanzadas y en las formas proliferativas se va ampliando, digamos, el área avascular y va poniéndose mucho más irregular y más escasa todo lo que es la circulación de los plexos y como esto de alguna manera después se evidencia en la angiografía como zonas de isquemia macular. ¿Qué pasó con el control de los pacientes diabéticos en pandemia? Bueno, muchos disminuyeron o directamente nunca tuvieron un control. Esto hizo que no recibieran el tratamiento adecuado, aún en casos con un riesgo severo de pérdida visual, todo lo cual se tradujo en un empeoramiento de la retinopatía y en disminución de la visión. Acá vemos cómo impactó la epidemia, sobre todo los primeros meses, y cómo en los distintos, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos o en Europa mismo, la cantidad de pacientes que no tuvieron control y que prácticamente un 66-67% de los pacientes perdieron 3 o más líneas de visión por retraso del tratamiento. Esto lo que nos está indicando es que la diabetes es una patología, y sobre todo la retinopatía diabética, que requiere un control permanente. Y esto es importante y por eso es tan importante el tema de las campañas, porque de vuelta, fíjense, para el 2030 vamos a tener 400 millones de diabéticos y esto es importante que no, o sea, como ya vimos, hay un 65-66% que no tienen retinopatía que deba ser tratada, pero sí es muy importante detectar aquellos que son de alto riesgo, porque eso sí hay que derivarlos al médico especialista y eso sí requieren un tratamiento. Por eso es tan importante realizar un buen screening, un buen tamizaje, no solamente para identificar los pacientes con retinopatía diabética proliferativa, que van a requerir eventualmente tratamiento con rayo láser, sino también aquellos que van a requerir tratamiento con antiangiogénicos. Y acá es muy importante todo lo que involucre el uso de la inteligencia artificial y los programas de Deep Learning y los distintos algoritmos a los cuales se les va cargando una cantidad de información que permite que esta tecnología sea capaz de detectar las lesiones en una foto color del fondo de ojo y de alguna manera reemplazar al centro de lectura que involucra tener un médico oftalmólogo que esté mirando las fotos para poder detectar qué paciente necesita tratamiento o no. Y no solamente estos algoritmos ayudan en la detección, sino que también, de acuerdo a las lesiones identificadas, pueden establecer un valor pronóstico e inclusive hacer como una derivación más selectiva para una u otra modalidad de tratamiento y también nos permiten establecer qué pacientes van a tener mejor respuesta al tratamiento y hacer que los tratamientos sean más personalizados, mucho más costos efectivos y que cada paciente reciba el tratamiento adecuado en el momento indicado. Estos son una serie de trabajos que utilizaron inteligencia artificial para detectar formas de retinopatía diabética proliferativa y proliferativa severa que requieran tratamiento y todos resultaron con un alto porcentaje de sensibilidad y especificidad, lo cual habla de las bondades del método. Acá tienen algunas imágenes
de cómo estos equipos detectan lesiones que pueden corresponder a diabetes o no y cómo las diferencian entre sí. Acá algunos instrumentos que se van desarrollando. Este es un OCT de uso doméstico donde el paciente se va monitoreando periódicamente y esto después manda las imágenes al centro de lectura y ahí se va viendo o no si aumentó o no el edema y en función de eso se indica el tratamiento, disminuyendo también notablemente el impacto de las consultas repetidas que estos pacientes necesitan dentro del control de la evolución de su patología. Y acá también nuevos sistemas más portátiles para poder lograr fotos del fondo de ojo y hacer un buen telescreening y llegar a poder revisar a aquellos pacientes que por problemas de acceso a la atención médica, por problemas de localización o por dificultades diversas, no pueden acceder al control oftalmológico en un centro de atención programado y entonces hay equipos que van a revisar a los pacientes, le sacan fotos y estas fotos después se leen con los sistemas de inteligencia artificial que aparte funcionan las 24 horas del día, no se cansan, como se puede cansar un operador, un oftalmólogo entrenado para mirar fotos. Como conclusión entonces, la epidemia de COVID-19 ha demostrado los beneficios de la telemedicina en la detección de la retinopatía diabética. El autoscreening usando fotografía digital e inteligencia artificial ha demostrado alta especificidad y sensibilidad en la detección del diagnóstico. Y se plantea una serie de desafíos que tienen que ver con la infraestructura, los cambios en la metodología en los centros de detección oftalmológicos, programas de teleoftalmología en gran escala, y la combinación con la inteligencia artificial, que es algo que tiene ya una muy buena aplicación en lo que es retinopatía diabética y que cada vez más lo vamos a ver incorporado en nuestra práctica diaria como algo que realmente nos va a ayudar en todo lo que es el diagnóstico y en los tratamientos de los pacientes. Por supuesto, el uso de imágenes multimodales es mandatorio, sistemas robotizados, esto tiene que estar todo integrado con la historia clínica electrónica. Tenemos que tener buena conectividad y esto también en los distintos países plantea problemas legales, financieros, burocráticos que cada uno resolverá de acuerdo a cómo se instrumenten los programas de atención a nivel de salud pública en cada región. Vamos un poco entonces al tratamiento. Con el desarrollo de la panfotocoagulación retinal en los años 70, el riesgo de severa pérdida visual se redujo en un porcentaje muy importante de los casos, casi en un 80-90%, y el láser focal para el edema macular diabético redujo el riesgo de moderada pérdida visual prácticamente en un 50%. Con estos datos, la identificación, clasificación y tratamiento precoz se tornó clave en el manejo del paciente con retinopatía diabética. Y las altas concentraciones de VEGF y su participación en el desarrollo de la retinopatía estimularon numerosos estudios tendientes a bloquear la acción del VEGF, disminuir el edema, controlar la retinopatía y mejorar los resultados visuales. Y así entonces, a partir del 2010, este equipo del Retina Network empezó a trabajar con el uso de antiangiogénicos. Fundamentalmente, los primeros estudios que se hicieron, la mayoría fueron con ranibizumab, solo combinado con láser o láser diferido. Y lo que se vio en los primeros estudios, que al año el 47% de los pacientes tratados con ranibizumab habían mejorado 1 o 2 líneas contra el 28% de los ojos tratados con láser. Y solo el 3% de los ojos tratados con ranibizumab perdieron 2 o más líneas de visión contra el 13% de los ojos tratados con láser solo. Se realizaron múltiples estudios involucrando el uso de bevacizumab, que también demostró ser superior al tratamiento con láser, el cual siempre fue usado off-label. Y por supuesto después se siguieron haciendo estudios con el ranibizumab, después comparativos del aflibercept con el láser y después comparativos entre las drogas entre sí, sobre todo entre el ranibizumab y el aflibercept, que son las drogas aprobadas y que se usan regularmente. Todo esto hizo que el tratamiento con antiangiogénicos reemplace prácticamente por completo el tratamiento con láser del edema macular diabético.
Acá vemos algunos de los estudios pivotales, tanto del bevacizumab como del ranibizumab, con el seguimiento a 1 año, a 2 años y después a más tiempo, y cómo iba disminuyendo en el tiempo la cantidad de inyecciones a medida que iban pasando los años, siempre tomando en cuenta que siempre el primer año hay un promedio de por lo menos 8 o 9 inyecciones. No es un tratamiento que se resuelva con 3 inyecciones solamente. Los estudios VIVID y VISTA valoran la eficacia de la aflibercept, también en pacientes tratados con edema macular diabético. Y acá vemos un poco las curvas clásicas, donde vemos la comparación en cuanto a las ganancias en agudeza visual comparativamente con el láser y cómo disminuía rápidamente el espesor macular al disminuir el edema macular, ¿no? Y también en estos estudios, tanto para el ranibizumab como para el aflibercept, se vio que no solo los pacientes mejoraban el edema macular, sino que también había un grupo de pacientes que mejoraban su retinopatía. O sea que no solamente tenía efecto sobre el edema, sino que de alguna manera también mejoraba la retinopatía. Se hicieron algunos estudios donde también se evaluó cómo mejoraba la calidad de vida de los pacientes en la medida que eran tratados con los antiangiogénicos, y esto de alguna manera es lo que se vio en este estudio que evaluaba básicamente el aflibercept. Y finalmente tuvimos entonces el comparativo entre el bevacizumab, el ranibizumab y el aflibercept, que fue el protocolo T, que fue realmente una información muy precisa para todos nosotros, donde se veía que los resultados, si bien no eran exactamente iguales, todos los pacientes respondían al tratamiento con los antiangiogénicos, siendo los resultados manteniéndose en el tiempo, con un mejor resultado para el aflibercept, sobre todo en los pacientes que tenían una agudeza visual de 20/40, 20/50 o menos. Los pacientes que tenían mejor agudeza visual, los resultados eran similares con cualquiera de las 3 drogas. Esto es nada más que para mencionar que el aflibercept sí tuvo mejores resultados en el grupo de peor agudeza visual. Y lo que es importante también es que el hecho de tener 6 dosis de carga mensuales en el inicio dieron un mejor resultado y ganancias de visión más rápidas que se mantuvieron en el año. Y acá también el hecho de que poder hacer un tratamiento intensivo durante el primer año hace que después, independientemente de la droga que usemos, va disminuyendo la cantidad de inyecciones que hacemos en los años subsiguientes. Han aparecido nuevas drogas como el brolucizumab, donde el estudio Crestel y Kite también ponen un poco de manifiesto, digamos, el beneficio del uso de este tipo de droga para el mantenimiento, digamos, la estabilización del edema macular diabético y el mantenimiento de los niveles de agudeza visual. Y también, por último, el faricimab, que es la última droga, digamos, aprobada, donde las ganancias en la agudeza visual mejor corregida no fueron inferiores a las obtenidas con aflibercept. Y algunas de estas drogas nuevas parecería como que son un poco más efectivas en cuanto a que secan un poco más y que también tienen un efecto un poco más prolongado en el tiempo, y esto permitiría un menor número de inyecciones. También siempre en todas estas drogas se estudia la posibilidad de desarrollar fenómenos inflamatorios o vasculitis asociadas, dentro de las cuales el brolucizumab fue una de las que
digamos, mayor incidencia tuvo, probablemente en función de estos efectos, pero en general, digamos, son todas drogas bien toleradas. Por lo tanto, el tratamiento precoz e intensivo en el edema macular diabético produce ganancias de agudeza visual significativas, incluso en pacientes con respuestas precoces limitadas. Con respecto al uso de los esteroides, estos son utilizados en el tratamiento del edema macular debido a sus propiedades antiinflamatorias y antiangiogénicas. La dexametasona también se utiliza en forma de implantes retinales diseñados para liberar la droga por un periodo de tiempo más extendido. Y la ventaja principal es de que esto evitaría la necesidad de las aplicaciones múltiples. Los implantes son biodegradables y permiten una liberación sostenida de la droga en el tiempo. Y la acción se prolonga aproximadamente durante 60 días. Y si bien se recomienda la administración cada 6 meses, en muchos casos estos implantes a veces hay que administrarlos más frecuentemente. La triamcinolona, como un corticoide inyectable, constituye una opción de tratamiento del edema macular en distintas etiologías, siendo más efectiva cuando se la administra por vía intravitrea. Y también se la utiliza como ayudante en la vitrectomía, ya que permite la visualización de la hialoides posterior y membranas prerretinales. Y obviamente se aplica como cualquier droga antiangiogénica. En general, el uso de los corticoides en los pacientes fáquicos favorece el desarrollo de cataratas, puede aumentar la presión intraocular, por lo que en general uno tiende a usarlos en pacientes con pseudofáquicos y sin glaucoma. Entonces, el tratamiento con anti-VEGF requiere inyecciones periódicas. Se recomienda comenzar con 6 inyecciones mensuales y luego un tratamiento de diferido si el espesor macular y la agudeza visual se mantienen estables luego de 2 inyecciones consecutivas. Sin embargo, en este esquema se realizan en promedio entre 8 y 9 inyecciones el primer año y entre el segundo y el tercer año uno va bajando el número de inyecciones de acuerdo a la respuesta del paciente y esto obviamente va a variar de acuerdo a la respuesta del paciente al tratamiento. ¿Qué anti-VEGF usar? Bueno, de acuerdo a la disponibilidad del paciente y del médico tratante, probablemente el usar cualquier antiangiogénico siempre va a ser mucho más efectivo que cualquier otro tipo de tratamiento y el tipo de droga a utilizar, básicamente, probablemente en nuestro país dependa mucho del acceso del paciente a las distintas drogas. Como mencioné anteriormente, el protocolo T mostró resultados similares entre las 3 drogas, si la agudeza visual era mejor a 20/40, y mejores resultados con el aflibercept si la agudeza visual era inferior a 20/50 a los 2 años. Y hay otros estudios del Retina Network que mostraron que si el paciente tiene edema macular que amenaza la fobia con buena agudeza visual, el manejo inicial con anti-VEGF no sería mejor que la observación de estos casos. Entonces, si bien la respuesta al tratamiento es favorable, hay un 40% de los casos donde el edema macular no se resuelve. Y en estos casos el agregado de un corticoide puede mejorar el espesor macular, pero probablemente no mejore la agudeza visual. Sobre todo en aquellos casos más recalcitrantes que ya llevan tiempo de tratamiento y donde las condiciones de la integridad de las capas de la retina ya está muy alterada. Y la falta de respuesta al tratamiento puede ser por tratamiento insuficiente, por falta de acceso a las drogas o por falta de adherencia al tratamiento. Y en general lo que se observa en los estudios a largo plazo es que la visión es siempre mejor que al inicio, pero que probablemente haya una caída en el tiempo, parecido un poco a lo que pasa con la enfermedad macular relacionada con la edad, a veces por pérdida de adherencia del paciente, y otras veces nada más que por la misma evolución natural de la enfermedad. Vamos a ver algunos casos. Acá vemos una paciente donde en su ojo derecho, a pesar del tratamiento con antiangiogénicos, fue, digamos, empeorando su condición hasta llegar a una situación, digamos, con una desorganización bastante importante de toda la integridad de las capas de la retina. Esta es una paciente que, si bien inicialmente daba la sensación que respondía bien al tratamiento, es una paciente que tiene muy mal control y creo que eso es uno de los factores más importantes. Acá ven el otro ojo de la misma paciente
cómo con el tratamiento mejora el líquido subretinal, pero no logramos mejorar la condición de la integridad de las capas de la retina. Acá vemos otro caso con un edema macular bastante clásico, que fue tratada inicialmente con bevacizumab, con una respuesta más o menos adecuada, luego de 6 inyecciones, comparativamente a como estaba inicialmente. Posteriormente hay como un empeoramiento del cuadro, por lo cual se decide cambiar la droga. Y en este momento entonces pasamos a ranibizumab. Con el ranibizumab no se modificó sustancialmente la situación hasta que finalmente se cambia nuevamente de droga a aflibercept, y acá sí tenemos una buena respuesta que se pierde luego de que la droga es metabolizada por el ojo, pero sigue con buena respuesta al tratamiento y por lo tanto la paciente continúa con esta droga, pero ya para esto hemos recibido 12 inyecciones.